Muy bien, hermanos, buenas noches. Damos inicio a esta serie de pláticas que tienen que ver con lo que recordamos los protestantes este mes, que es el mes de la Reforma. Pues vamos a ver un poquito acerca de ello. Es un tema que nos interesa porque es nuestra historia, son nuestras raíces. Necesitamos saber o entender por qué creemos lo que creemos y por qué no creemos de otra manera, por qué somos diferentes a otros grupos evangélicos o a otros grupos incluso cristianos. ¿Por qué somos diferentes? Eso lo podemos averiguar solamente conociendo nuestra historia. Y conocer nuestra historia es un motivo pues para estar satisfechos, hasta cierto punto orgullosos, por supuesto, un orgullo santo, en el sentido de no avergonzarnos de dónde somos, de dónde venimos, porque hay grupos religiosos que es penoso para ellos hablar de sus orígenes, para nosotros no. Muy bien, les voy a compartir el libro en su pantalla. Muy bien, aquí tenemos el libro que vamos a estudiar, que vamos a considerar. Vamos a ver en la primera página el título, se llama Los forjadores de nuestra fe. Es una especie de compilación, es una especie de bosquejo acerca de las cosas más importantes de la Reforma. Tiene que ver con eventos, lugares y personajes. Eh, Se llama Los forjadores de nuestra fe. El autor se llama Ismael Anaya. Pueden comprarlo en físico. La editorial creo que es Logoy. Logoy es el que lo publicó. Y aquí tenemos el índice o contenido. Vamos a ver las causas que condujeron a la Reforma, las fuerzas precursoras de la Reforma. Aquí tenemos la presentación de los temas que el autor va a abordar. Y bueno, esta cronología lo tenemos aquí en el libro original, no está. La persona que escaneó el material se tomó la molestia de poner esto y después es bien importante. Habla de la cronología de la Reforma. Oficialmente inicia en 1517, un 31 de octubre. Y aquí están los eventos acerca de Lutero, que fue lo que hizo, 1520, 22, 24, 27, 28, y nos habla de la reforma también en otros países europeos. 1546, la muerte de Martín Lutero. Muy bien, quiero comentarles que en la época de la reforma, el mundo estaba, digámoslo así, dominado por España. Era la potencia mundial. Digo nada más para que lo tengamos en cuenta. Había otras potencias, Francia, Inglaterra, pero bueno, estamos hablando aquí de España como una de las más grandes potencias en aquel momento, nada más para ubicarnos un poquito. Muy bien, vamos a ver aquí la introducción. El término reforma se usa en los círculos religiosos para referirse a la convulsión religiosa que destruyó la unidad de la Iglesia cristiana en Europa occidental durante el siglo XVI y que dio origen a principios religiosos en torno a los cuales todavía vivimos, nos movemos y somos en el siglo XXI. Pero este movimiento, además de ser una reforma de la fe cristiana, fue también una verdadera protesta y aún podríamos decir revolución. Revolución en contra de las prácticas y abusos de la Iglesia de la Edad Media. Es por eso que sería también apropiado hablar de la revuelta,
o la Revolución Protestante del siglo XVI. Muchos y variados fueron los movimientos y los líderes que bajo el común denominador de la Reforma sacudieron el fundamento de la Iglesia cristiana del siglo XVI. El luteranismo privó a Roma de la obediencia incondicional de la mayoría de los alemanes y escandinavos. Los anabaptistas condujeron a grandes masas de las clases bajas de Alemania y de los Países Bajos fuera del seno de la fe católica. Muy bien, bueno, solamente es lectura, se los voy a decir con propias palabras, tratando de ser un poquito más ameno. Muy bien, el movimiento de la Reforma surge por los abusos de la Iglesia cristiana. La Iglesia cristiana como institución durante muchos siglos pues fue un modelo de servicio, pero conforme fueron pasando los siglos, sobre todo cuando la Iglesia se une al Estado y queda, digámoslo así, bajo la protección y dirección del Estado o del gobierno, empieza a corromperse, empieza a descuidar su misión. El propósito por el cual fue llamado se le va olvidando. Eh, Llega un momento en que incluso la iglesia cristiana tiene su propio ejército o usaba como ejército a las naciones que consideraba sus aliados. Bueno, era una cosa terrible en este sentido, vamos a decirlo así, ¿no? La iglesia perdió su sentido de misión. Y bueno, ¿qué intereses habían aquí? Pues intereses políticos e intereses económicos, básicamente. Desde Constantino para acá, pues las cosas empezaron poco a poco a corromperse. Una de las reacciones a esta corrupción fue pues la fundación de grupos monásticos, de personas que vieron a la iglesia pues totalmente, digámoslo aquí, perdida en la mundanalidad, porque fue muy difícil distinguir entre un cristiano y un no cristiano. Entonces ellos dijeron, esto no puede seguir así, vamos a apartarnos, vamos a separarnos del mundo. Y comenzó, digamos, aquí el monaquismo o el hecho de un grupo de cristianos aislarse de los demás para no tener contacto con el mundo y corromperse. Y empezaron, primero eran personas solitarias, se iban en una cueva, iban a un monte, a algún desierto y se quedaban ahí a orar y a vivir de lo poco que podían cazar o pescar, nada más, o recolectar frutos, nada más, porque no querían tener contacto con las demás personas, porque se corrompían y en parte pues era cierto. No totalmente, pero en parte sí. Y ya luego estas personas tuvieron seguidores y bueno, pues ya que son muchos, pues tuvieron que organizarse. Pero bueno, este movimiento de monasterios o de monaquismo fue una reacción en contra de la mundanalidad de la iglesia, en contra de la corrupción de la iglesia. Bueno, con el paso de los siglos, la iglesia fue perdiendo su identidad y su propósito. Empezaron a introducir prácticas no bíblicas. Así, no bíblicas, poco a poco se fue imponiendo, se fue haciendo ley ciertas tradiciones, hasta que llegó un momento en que la iglesia se dedicaba a explotar económicamente a casi todas las personas del mundo, asustándolas con la doctrina del infierno y del purgatorio. Esa era su arma favorita. Diciéndole a los cristianos que el papa o los sacerdotes tenían el poder o la autoridad
de sacar las almas de sus difuntos del purgatorio para mandarlas al cielo. Y bueno, por eso les tenía que costar un dinero. Bueno, y entre otras cosas, empezaron a decir que la salvación es por obras. Y bueno, unas prácticas ahí antibíblicas, pero que conducían o favorecían la explotación de las personas, quitarles su dinero. Hay una película que se llama Lutero, les invito para que lo vean, creo que salió hace como 15 años o 20 años esta película. Y pues está muy buena, es muy, me gusta mucho porque los diálogos que tiene ahí están bien sustentados históricamente. Les invito para que lo vean, lo repasen. Es un poco más ameno verlo en la película que incluso leer un libro para los que les gusta. Para los que les gusta leer, pues bueno, hay muchos libros también. Entonces estamos hablando aquí pues de la corrupción de la iglesia. Lutero, bueno, muchos se habían dado cuenta de esto y habían protestado, pero los callaban, los aplastaban, los silenciaban, los amenazaban o los quemaban vivos. Aquí vamos a ver algunos que se llaman los precursores de la reforma. Pero no solamente fueron ellos, hubieron más personas que trataron de mantenerse fieles al evangelio, al verdadero evangelio, porque de alguna manera se toparon con las escrituras y se fueron dando cuenta de los abusos de la iglesia como institución que hacía con las personas. Y se inconformaron y se pusieron a predicar el verdadero evangelio e hicieron muchos esfuerzos para traducir la Biblia al idioma de las personas. Estamos hablando del año 1400, 1300, hasta 1200. Hubo voces que se levantaban en contra de esta corrupción, de esas injusticias, de este abuso que la iglesia hacía. Bueno, vamos a ver aquí en el capítulo, es como una introducción a lo que les acabo de decir nada más, para ubicarnos un poquito antes de este movimiento, que cuál era el problema que se estaba viviendo. Y de hecho los vamos a ver aquí. Las causas que condujeron a la reforma. ¿Cuáles fueron las causas? Aquí se mencionan 4 de ellas. El dogma de la iglesia, las prácticas eclesiásticas, las prácticas populares y los abusos eclesiásticos. Son estas 4 causas que el autor recopila. Y dice, para mí las causas que condujeron a la reforma fueron estas 4. Y vamos a definirlas. Muy bien. El dogma de la iglesia, un dogma. La palabra dogma significa verdad absoluta. Una verdad absoluta no puede ser cuestionada, no puede ser puesta en duda, simplemente es algo que se tiene que creer, que se tiene que aceptar sin dudar. Ese es un dogma, ¿sí? Ese es un dogma. Son cosas ya establecidas. Nadie puede ir en contra de ellas. Bueno, cuando hablamos del dogma de la iglesia, pues son las verdades absolutas de la iglesia que muchas veces o que en la mayoría de los casos no son dogmas bíblicos. O sea, no son verdad, hay verdades bíblicas, obvio que es un dogma, es algo incuestionable. Por ejemplo, la existencia de Dios. O sea, esto es algo que no se va a discutir. Es una verdad absoluta, así es. Pero ese es un dogma bíblico. Un dogma eclesiástico es una afirmación, una verdad, pero que no está en la Biblia, que lo dice la iglesia. Y bueno, eso es lo que se llama prácticamente el dogma de la iglesia. Dice aquí, el aspecto más crítico de la decadencia de la iglesia medieval
sin duda tiene que ver con la transformación lenta pero constante de su posición doctrinal. Cuando comparamos el dogma de la Iglesia de los Apóstoles con el de la Iglesia de la Edad Media, notamos un cambio poco menos que increíble. La mayoría de esos cambios no tuvieron lugar de la noche a la mañana, sino que fue un proceso que se alargó lentamente, en muchos casos a través de muchos siglos. Entre los elementos básicos que sufrieron los cambios más radicales se encuentran el concepto de la Iglesia. O sea, estamos hablando de los dogmas de la Iglesia. El concepto de la Iglesia, el concepto de la salvación, el concepto del perdón de pecados y el concepto de los sacramentos. Estos, está diciendo aquí el autor que fue algo que vino, como les mencioné hace un momento, que se fue dando a través de los siglos, se fue practicando, practicando, hasta que se tomó como algo oficial, se oficializó. Por ejemplo, algo que la gente hacía, que las personas hacían por muchos siglos, en muchos lugares, es la adoración o la veneración a María. Y lo hacían y lo hacían y la iglesia pues no decía nada. Al principio sí, algunos se opusieron o se opusieron rotundamente, pero la gente siguió, siguió y la iglesia lo fue como aceptando, como no queriendo, ya, ya después lo hace pues una doctrina, una verdad absoluta, un dogma, que hay que adorar a María y la elevan, incluso la nombran la Madre de Dios y la nombran también la corredentora, o sea, es redentora juntamente con Cristo, es la intercesora. Estoy poniendo un ejemplo de cómo, pero esto no se dio de la noche a la mañana, se fue dando a través de los siglos hasta que se impuso. Ese es un dogma de la iglesia. Entonces aquí son 4 puntos que, que se transformaron. Bueno, tenemos el concepto de iglesia. Aquí está en la Biblia. Aquí hay ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué es la iglesia y cuál es la misión de la iglesia? Es algo que tenemos nosotros bien claro. No tenemos ningún problema. Sí, la iglesia en el Nuevo Testamento eran iglesias, eran grupos de personas que se llamaban hermanos, que estaban siendo guiados por el poder del Espíritu Santo, que daban testimonio del Señor Jesucristo, que esperaban la segunda venida de Cristo. Esa era la iglesia, ¿sí? Eh, la esperanza de la iglesia se manifiesta aquí en la palabra que es Maranatá. El Señor viene, el Señor ya vino, o el Señor está con nosotros, o el Señor va a regresar. Tiene muchos significados esta palabra aramea. Esta era, digámoslo aquí, la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Todas sus leyes eran leyes diferentes a las leyes de este mundo. Esa era la iglesia. Esa es la iglesia. Una iglesia que en el nombre de Cristo predica el evangelio, vive sirviendo a los demás. Digámoslo aquí, y su jefe es Cristo, como dice aquí en Efesios. Y digámoslo así, era algo aquí tan sencillo, ¿sí? Pero vemos que qué es lo que viene cambiando aquí, ¿sí? Pero este concepto de la iglesia del Nuevo Testamento fue cambiando paulatinamente. O sea, esto es lo que dice la Biblia, lo que está en el Nuevo Testamento, en los escritos bíblicos. Esa era la iglesia. Pero ese concepto fue cambiando con el paso del tiempo. Dice, ya en el siglo III, Cipriano, obispo de Cartago en el norte de África, se destaca por su énfasis en el concepto de la iglesia como institución. Aquí empieza a haber un problema. El concepto de iglesia en el Nuevo Testamento es un grupo de creyentes. Aquí sí es un grupo de creyentes, pero se está hablando aquí de una institución, de una organización humana, de una institución como tal. Aquí sí ya está grave, digo, a veces nosotros también tenemos ese concepto. ¿Qué es la iglesia para nosotros? ¿Se puede salvar una persona fuera de la iglesia? O sea, de la iglesia como institución, o tiene que pertenecer a la institución. O sea,
sí es cierto, la iglesia es una institución porque estamos organizados, tenemos un nombre, está bien, pero el problema aquí sería decir que esa institución es la única institución y la persona que no pertenezca a esta institución no puede salvarse. Ahí sí ya estamos en un problema, porque es algo no bíblico. Se puede escuchar muy bien y lo que tú quieres, pero no es bíblico. Entonces, aquí vean cómo se transformó. Ya la iglesia aquí es una institución. Habla de los obispos como agentes especiales del Espíritu Santo, lo cual conduce más tarde al concepto de la sucesión apostólica y usa analogías que ponen énfasis sobre la iglesia como una institución. Ya en la Edad Media tenemos una superestructura eclesiástica caracterizada por un absolutismo papal sin precedentes y la cabeza de la iglesia ya no es Cristo, sino el Papa. Aquí cambió todo, el concepto de iglesia. Ya es una institución. Hay una estructura eclesiástica encabezada por una persona llamada el Papa, por cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes. Y el Papa es el que tiene la última palabra. Absolutismo papal es que quiere decir que todo el poder, toda la autoridad descansa en él. Este es un modelo que se copió de los emperadores romanos. Esa era la función del emperador. Estaba todo el poder en los hombros de una sola persona. Bueno, se copió ese modelo. Bueno, pero está bien tener una institución porque eso es necesario, humanamente hablando, pero no se vale porque no es bíblico decir que es la única institución, que si no estás en esa institución no puedes salvarte. Y bueno, eso ya es otra cosa. Eso fue lo que pasó. Ya aquí el que dirige la iglesia no es Cristo, es el Papa. Aquí en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo la cabeza de la iglesia y todos buscamos la dirección de él. Ahora no, hay que buscar la dirección del Papa. Por eso viene entonces la corrupción, porque si el Papa dice, tienen ustedes que hacer tal o cual cosa, tienen ustedes que creer tal o cual cosa, tienen ustedes que pagar esto, aquello y lo otro, eh, porque es como si fuera la voz de Cristo, o ya descaradamente dice yo estoy aquí en lugar de Cristo, o yo soy Cristo, porque eso se dijo muchas veces, pues ahí ya la cosa ya no funcionó, ya no es bíblico. Entonces, ese es uno de los, de, de, de las, de las causas, ¿no? De las causas de la reforma de la iglesia, el concepto del movimiento protestante, el concepto de la iglesia. Vean cómo cambió. El concepto de la salvación también, que esto es más conocido por nosotros. ¿Qué se tiene que hacer para ser salvo? Solamente creer en Jesucristo. Eso es doctrina bien sabida. Por supuesto, arrepentirse de los pecados, confesar nuestros pecados, y después ya somos considerados una nueva criatura, nacidos de nuevo, este, eh, adoptados por Dios, declarados justos, todo eso. Eso es bíblico. ¿Sí? Y esta salvación era un regalo de Dios. Era por la gracia de Dios, solamente por la fe, por lo que Cristo hizo. Cristo Jesús es nuestro Salvador y no por nuestra propia justicia o por nuestras propias obras. Nadie puede ganarse su propia salvación. Eso es lo que vemos en Romanos, en Gálatas, es básicamente. ¿Sí? Esto estaba bien claro. ¿Sí? Y se da por entendido también que una persona salva es una persona que se dispone a hacer buenas obras para glorificar a su Salvador. Forzosamente, el fruto, los resultados de esto son las buenas obras. Y también daba testimonio al mundo bautizándose públicamente. Eso es lo que se sabe, eso es lo que es bíblico, eso es lo que es. Pero con el paso de los siglos, este concepto fue cambiando. Hasta que alguien dijo por ahí que, aquí dice, en el siglo III, Cipriano usa algunas analogías para referirse a la iglesia, que nos muestran que para él
la salvación es por medio de la institución de la iglesia y no por medio de Cristo. Ahora ya cambió la cosa, o ya empezó a cambiar. Para salvarse, el medio para la salvación es la iglesia como institución, no es Cristo. Ahí está grave la cosa. Ya no es bíblico. Dice que nadie puede, decía este personaje llamado Cipriano, que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por su madre. Vean. Y bueno, y aquí pone el ejemplo del arca, ¿no? Así como el arca, la iglesia es como el arca, ¿no? No se mete en la iglesia o en el arca, no se puede salvar. Vean, ya lo contundente es cuando se dice que afuera de la iglesia no hay salvación, pero de la iglesia como institución, ese es el punto. De la iglesia como institución, fuera de ella no hay salvación. Y bueno, con esto en mente, la iglesia usaba algo que se llamaba, para asustar a la gente, la excomunión. Amenazaban con excomulgar a las personas, con echarlas de la iglesia y que estas personas perdieran su salvación. Y no hay nada más falso que eso. O sea, utilizaban eso. Decían, no, no, si te expulsamos de la iglesia, no tienes salvación, porque la salvación viene por la iglesia como institución, no viene porque Cristo te la da. Eso se enseñaba, hermanos. Vean cómo se fue transformando una doctrina tan bonita de la salvación en algo tan feo. Luego el perdón de los pecados, que también estamos bien informados acerca de esto. Una persona salva, la persona se bautiza, da testimonio público de su fe, renuncia al mundo, y es solamente eso el bautismo, nada más. Es un testimonio de que hemos sido lavados, limpiados de nuestros pecados o perdonados por Cristo. Pero este concepto fue cambiando también, no solamente de la salvación, sino también del bautismo. Y bueno, aquí se decía o se dijo que el bautismo es para salvarse. Y aquí hay varias cosas que empiezan a ser también ya incoherentes. ¿Qué me salva? ¿La iglesia, el bautismo, mis buenas obras? Pues todo eso se junta, pero esto todo tiene que ver con prácticas que a la iglesia le conviene para tener a la gente oprimida, para que pueda explotar a la gente económicamente. Y esto todavía bueno, esto me recuerda, ¿no? A muchos grupos evangélicos de moda que hacen lo mismo, que usan esto para sacarle dinero a las personas. Entonces, se dijo que el bautismo tiene poder para limpiar de todo pecado. Sí, bueno, se fue transformando la doctrina del perdón de los pecados. ¿Sí? Dice, con el correr del tiempo, se levantó la pregunta de cuándo la persona había hecho lo suficiente para ameritar el perdón. Pronto se desarrolló el consenso de que la autoridad para esta decisión había sido divinamente otorgada a la congregación, especialmente a aquellos miembros de la iglesia que estaban a punto de sufrir el martirio. Con el tiempo esto condujo a muchos abusos. Sí, bueno, vamos a ver esta última parte. Esta declaración se considera como un punto importante en el desarrollo de la autoridad papal, pero puesto que muchos de los actos de humillación y confesiones públicas no eran sinceros, esto condujo aún más abusos. Bueno, las personas que en la persecución renegaban de su fe, o qué pueden hacer, los que caen, los que se apartan, bueno, pues la iglesia los puede perdonar a través del Papa y cosas como esas. ¿Y qué pasa con esto? Pues permite que existan más abusos. Otra doctrina también que se transformó fue el concepto de los sacramentos. Los sacramentos son bien sencillos, solamente fueron dos, la Santa Cena y el bautismo. Bíblicamente hablando fueron dos. Pero bueno, empezó a tomar otro sentido, otro significado. Este,
Ya no era un recordatorio, ya no era un momento para expresar la comunión con Dios y recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y recordar la misión que tenemos en el mundo y de recordar también que esperamos la promesa de la segunda venida del Señor. Con el paso de los siglos se añadieron otros sacramentos y el sacramento de la Santa Cena se transformó. Llegó un momento en que la gente no participaba de la copa, solamente del pan, como hasta ahora en la Iglesia Católica. Las personas que van a comulgar jamás participan del vino, solamente participan del pan. En este caso no es ni siquiera pan, es una hostia. Y muy curioso, ¿no? Con forma del sol, porque surgió en ese contexto de la adoración al sol. O sea, eso no es pan tampoco, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pero vean cómo fue transformándose. ¿Sí? Y hubieron muchos, bueno, no solo dos sacramentos, 7 sacramentos, y el, la doctrina del bautismo cambió, la de la Santa Cena también cambió, y no solamente era hacer memoria de, como dice el Señor, sino era los sacerdotes, según ellos, tienen el poder de transformar el pan en el cuerpo literal de Cristo para que la persona literalmente se lo coma para salvación. Y esto también es absurdo porque, bueno, si fuera así, pues lo comería una sola vez y ya soy salvo, ya no, pero hay que hacerlo frecuentemente. Otra manera también de tener un control sobre la vida de las personas. Bueno, es una cosa fea como ustedes pueden ver. Dice, de todos estos sacramentos, los únicos dos que tenían base bíblica eran la Santa Cena y el bautismo. Ya se hablaron de los 7. Desafortunadamente, la interpretación bíblica de ambos estaba equivocada. Ya vimos que en el caso del bautismo, la iglesia enseñaba, sin tener base bíblica alguna para ello, que el bautismo tenía el poder de limpiar de todo pecado. Eso no es cierto. La Santa Cena dejó de ser tal para convertirse en la Eucaristía o la misa, la cual se celebraba en latín y había adquirido un nuevo significado espiritual, la repetición simbólica del sacrificio de Cristo por los pecados. O sea, ese es lo que significaba, obvio, pues es algo absurdo, ¿no? Sacrificar otra vez a Cristo y dárselo para que lo coman las personas, ¿cuántas veces se tiene que hacer? Pues obvio, es totalmente falso, pero bueno, eso no está en la Biblia, fue una transformación. Según esto, mediante el acto de consagración que el sacerdote hacía de los elementos del pan y el vino, se convertían en forma mágica en el cuerpo y sangre de Cristo. Que ya sabemos también, bueno, se llama transubstanciación, que ya sabemos también que no, eh, pues que los creyentes no participaban, al menos del vino, solamente del pan. Pero bueno, vean cómo se transforma todo esto, ¿no? Tenemos las prácticas populares. Estamos viendo aquí estas 4 cosas que vimos son las prácticas este, eclesiásticas, el concepto de iglesia, causas contra a la reforma, bueno, el dogma de la iglesia ya la vimos, prácticas eclesiásticas, y lo que vamos a ver son las prácticas populares. Muy bien, vamos a ver prácticas populares. Vamos a ponerlo a 2 páginas para visualizarlo de manera panorámica. Ya lo tenemos. Muy bien. Aquí tenemos las prácticas populares. Prácticas populares nos referimos a las prácticas que la persona hace. O sea, que las personas o que el pueblo realiza. eh, Sin el consentimiento, sin la aprobación, sin el visto bueno o sin la simpatía de la iglesia oficial, pero que lo hacen, pero que al final de cuentas se acepta. O sea, se acepta porque, pues, imagínense, hay intereses económicos ahí muy grandes, ¿no? Es cualquier cosa. Por ejemplo, ahora,
Ahora, muchas personas son adoradoras de la muerte, de la Santa Muerte. Entonces, la iglesia oficialmente no acepta eso, la rechaza oficialmente, pero la gente lo sigue practicando y el número de adoradores o de adeptos empieza a aumentar. Y en las iglesias, en las capillas, en los templos, la gente asiste a esos lugares o hacen misas en honor a o con, o hacen una mezcla del culto católico romano o de la misa con ese tipo de prácticas. La iglesia oficialmente no lo acepta, la rechaza, pero ahí están metidos, porque la presión del pueblo es mucha. Y como el pueblo, pues la verdad, aquí es donde viene la cosa fea, ¿no? Traen dinero, ese es ese siempre ha sido el problema, ¿no? Y políticamente nos interesa estar o tener una buena opinión de estas personas, pues bueno, vamos a, mm, vamos a voltear para otro lado, no las vamos a criticar, no las vamos a condenar por esa práctica que están haciendo, aunque no sea bíblica, aunque sea anticristiana, aunque sea blasfema. Pero bueno, ahí va. Entonces, así más o menos eso pasó con la Mariología, la adoración a María y la intercesión de los santos. Esto les puedo comentar un poquito sobre esto. Una de las cosas que viene, que acompaña al cristianismo, desde el judaísmo hasta el cristianismo, es que tenemos un libro, que es la Biblia, y tenemos la obligación todos de leerlo. Es una de las prácticas que siempre acompaña al cristianismo y al judaísmo y al cristianismo, es, es el compromiso de enseñar a las personas a leer y a escribir, porque tienen un libro que leer. Entonces esto, digamos, va con el trabajo, digamos, de alfabetización, vamos a decirlo así, ¿no? Pero hubo una época en que la cantidad de creyentes era demasiado y la gente no sabía leer. ¿Cómo les comunicas el evangelio? ¿Cómo les hablas de Cristo, de lo que hizo, de lo que enseñó, si no saben leer? Les puedes leer y pueden escuchar, no sé, un capítulo, dos capítulos a la semana, pero ¿será suficiente? Por supuesto que no. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer los cristianos en sus templos es predicar a través de las imágenes o de las pinturas. El Sermón del Monte, por ejemplo, escenas de las parábolas, escenas de la resurrección, escenas de la resurrección de alguien o de la sanación de alguien, según está relatado en los evangelios. Y era una forma muy rápida y muy fácil de captar a través de la imagen esa enseñanza. Había muy buenos artistas cristianos que hacían bonitos dibujos. Y la gente que no sabía leer podía entender el mensaje a través de la pintura, a través del arte. Bueno, aquí pues está muy bien. Te llegas, ves las imágenes, los murales y dices, no, pues aquí se está hablando de la creación, cuando Dios creó todo. Aquí estoy viendo el diluvio, aquí estoy viendo a David peleando contra Goliat, aquí veo a Jesús platicando con sus 12 discípulos en el Sermón de la Montaña, aquí está explicando la parábola del Señor, lo que tú quieras, todos en imágenes, en dibujos, en pinturas muy vívidas, muy reales, muy bien hechos. Toda la gente captaba esto, pero aquí la gente empezó también a hacer ciertas prácticas. Como los dibujos eran tan impactantes, los dibujos de la persona de Jesús, la persona de María y de los apóstoles. Entonces, algunos de ellos se empezaron a acercar a estas pinturas por su contexto pagano que tenían y empezaron a orar a estas personas.
O sea que si vean la imagen de Pedro ahí, o de algún creyente, mártir, donde vemos qué fue lo que le hicieron o cómo sufrió por el evangelio, y es un modelo para nosotros también, de que en medio del peligro, de las amenazas, hay que permanecer firmes en la fe. En vez de eso, la gente se fijaba y le hacía peticiones a a estos dibujos. Y decía, no, pues a mí San Esteban, yo vine aquí y le pedí esto y me lo dio, es muy milagroso. Y ahí empezó el problema. Y la gente empezó también a hacer algo que, bueno, pues no era del todo totalmente muy mal visto, porque por por la naturaleza del acto, empezaron a dejar ofrendas ahí. Imagínense, yo desesperado, veo la imagen ahí de, no sé, de San Pablo cuando lo picó la serpiente venenosa en el dedo y, y yo desesperado porque me pasó algo parecido a algún familiar y le digo, Pablo, por favor, San Pablo, ayuda a mi hijo, a mi tío, a mi papá que lo picó una serpiente, que para que tú lo ayudes y no le pase nada como pues como te pasó a ti. Y bueno, pues esta persona sana, no le pasa nada, sobrevive. Y digo, no, pues le voy a dar una ofrenda. Y pongo ahí literal una alhaja, unas monedas, algo de valor, como una gratitud. Y bueno, pues imagínense eso, ¿no? Y así se fue fomentando esto, hermanos. La adoración a las imágenes fue con el paso de los siglos. Estoy poniendo un ejemplo de la mariología de esas dos prácticas, ¿no? Que están mencionadas ahí. Y de la intercesión de los santos, ¿sí? Cómo se fue introduciendo. Cuando menos se dieron cuenta, ya, ¿cómo vas a parar a la gente? Y además, ¿por qué les vas a parar si nos están dejando dinero aquí? Déjenlos que sigan en su ignorancia y que traigan más dinero aquí. Vamos a hacer más dibujos, más bonitos, vamos a contratar a mejores artistas, no solamente pintores, sino escultores incluso, donde se puede ver la imagen o la escultura de algún santo, pero muy real. Y bueno, pues eso, les ponían en los nichos, les ponían su vela y le ponían ahí su lugar para que, el cofrecito para que echen su ofrenda y todos felices. Pero es idolatría. Todo lo que empezó bien, porque no, eso no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora nosotros pues no tenemos ningún problema en entender una imagen. Vemos una imagen, sabemos que es una pintura, sabemos que no es Dios, no tenemos ningún problema. Sabemos leer, no hay ningún problema, pero la gente de aquel tiempo, muchas no, y pues se la creían. Bueno, estamos hablando aquí de la Mariología, y se refiere a la tradición de adorar, de exaltar a la Virgen María. Y ahí empezó, y eso ya lo comenté, hasta que llegó un momento que se convierte en un dogma, en algo que la iglesia estableció. Dice, esta actitud de excesiva veneración se convirtió más tarde en verdadera adoración de parte de las masas populares, una práctica que la iglesia no instigó, pero que tampoco hizo nada por corregir. Pues no, porque representaba mm, pues un beneficio económico. Andando el tiempo, esta práctica llevó a la iglesia a declarar a María la Madre de Dios, la Reina de los cielos, y finalmente darle el título de corredentora, corredentora juntamente con Cristo. Vean, todo ocurrió por la práctica popular de la gente, ¿sí? La intercesión de los santos también, eso ya lo comenté un poquito, respetaban a las personas a los que sufrieron por la fe, pero luego empezaron a pedirle a ellas, que según les contestaba, y bueno, y y viene aquí la Vox Populi, o la voz del pueblo, que se consideró como la voz de Dios, ¿no? Y empezaron con la idea también de que si fueron muy buenos estos que sufrieron, pues vamos a canonizarlos, y los canonizaban y oficialmente decían que esta persona ya tiene la capacidad porque ya es santo. Primero los beatificaban y luego los canonizaban.
ya declaradas santos, tienen la capacidad de interceder por nosotros ante Dios. Vean qué tanta cosa fea, ¿no? Pero bueno, eso se decía, incluso esto todavía se practica el día de hoy. Por ejemplo, el Papa, el que fue Papa Juan Pablo II, creo que ya es santo, si no me equivoco. Ya tiene ya no solo es beato, ya es santo, ya está canonizado, ¿no? Bueno, eh, pues estas son las prácticas populares. Hubo una práctica popular también que impulsó, lo voy a mencionar, a lo mejor no se menciona, o si se menciona, lo vamos a adelantar. Es la práctica también del celibato, porque la gente, con la cultura que tenía en muchos lugares, veían más consagrada a una persona que no estuviera casada, porque algunos pueblos, aunque no eran cristianos, porque no eran cristianos, tenían otras religiones, en sus religiones paganas tenían a sus sacerdotes que estaban solteros o célibes, practicaban el célibe, no tenían relaciones sexuales, porque estas culturas, aunque no eran cristianas, consideraban que pues era un pecado o era algo malo, o que les quitaba consagración o santidad. Entonces empezaron a ver bien la gente, la multitud, pues que esto era algo bueno. Y poco a poco hasta que, que, que se aceptó. Algo que al principio era opcional, después se hizo obligatorio. Digo, porque si alguien, porque los sacerdotes o los pastores de los primeros 6 siglos de la iglesia, hasta un poco más, tenían esposas e hijos. Así normal, esposa e hijos. Pero ya después se hizo obligatorio que no, que el que quiera ser pastor de la iglesia o sacerdote, como se le llamó después, tiene que ser célibe, tiene que consagrarse. Y la gente lo veía mejor, lo veía bien. También es una práctica, digamos, algo de aceptación popular. Y como lo que se quiere es quedar bien con la gente, pues bueno, se, se, no fue muy difícil hacerlo, ¿no? Y bueno, una persona podía servir a Cristo también como pastor o en el ministerio pastoral, soltero o casado. Era opcional, si tú no querías casarte, pues no lo hagas, no se te obligaba. Pero ya después fue una obligación, tienes que ser soltero. El extremo que tenemos nosotros a veces los protestantes es que si quieres servir a Dios, tienes que ser casado. No es bíblico tampoco, ninguna de las dos cosas. Pero bueno, eso es el otro extremo. O sea, no vas a obligar a alguien a que se case para que sirva en el ministerio pastoral. Es lo mismo que quieras decir que se mantenga soltera y que no se case si quiere hacerlo. Bueno, por supuesto hay ventajas y desventajas para cualquiera de los dos grupos, ¿no? Pero no es bíblico imponerlo. Pero llegó el momento en que se impuso. Ah, aquí tenemos entonces las prácticas eclesiásticas, que ya algunas se habían medio mencionados, pero vamos a dejarle aquí, hermanos, por cuestión de tiempo. Vamos a poner un poco más de atención a las prácticas eclesiásticas en la siguiente semana. Bueno, si tienen alguna pregunta, un comentario, como siempre, pueden ustedes hacerlo, hermanos. Les escucho y los demás también. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Fue bastante claro, pastor. Muy bien, hermanos, los invito a leer el libro. Denle una leída si tienen chance. Es muy sencillo el librito para leerse, está muy ameno para leerse. Muy bien, hermanos, pues que pasen buenas noches, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Buenas noches, Dios le bendiga.
Buenas Dios les noches, bendiga a todos. hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Hasta luego, hermano Gilberto, hermano Jere.